Bienvenidos a Devocionales con Adrián Cepeda. Un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Imagina que estás parado al costado de un camino polvoriento en Galilea hace 2000 años y ves pasar a un hombre que acaba de terminar el sermón más extraordinario que nadie jamás escuchó. La gente lo sigue en masa y entonces, en el primer paso que da después de bajar de ese monte, se le acerca a alguien que nadie quería tocar. Alguien que, por la ley religiosa, no debería acercarse a nadie. Estamos hablando de un leproso. Y ese hombre hace solo una cosa: se postra, se arrodilla. Así es exactamente como empieza el libro de Mateo capítulo 8 el día de hoy. Pero antes, recordemos un poquitito lo que vimos juntos la semana pasada. Recordemos que en el capítulo 7 Jesús cerró el Sermón del Monte con 3 imágenes que no se olvidan así de fácilmente: 2 puertas, 2 árboles, 2 casas. Nos habló de la puerta angosta que pocos eligen, de los falsos profetas que se reconocen por sus frutos, y la diferencia radical que existe entre escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica. Y terminó diciéndonos que la vida que se construye sobre él resiste cualquier tormenta. Mateo nos contó que cuando terminó de hablar, la multitud estaba asombrada porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahora, en el capítulo 8, esa misma autoridad que asombró con palabras empieza a mostrarse con hechos. Jesús baja del monte y el poder de Dios se hace visible, se hace concreto, irrefutable. Para esto quiero que me acompañes al capítulo 8 del libro de Mateo el día de hoy, y como siempre digo, al terminar este devocional, te recomiendo que lo leas por completo. Pero ahora enfoquémonos en 3 momentos claves que son los que más nos van a hablar el día de hoy. Quisiera que me acompañes a leer primeramente los versículos 2 y 3. Dice: Un leproso se acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, ya has quedado limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Versículos 8, 9 y 10 dice: El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús, en el versículo 10, se quedó admirado y dijo a los que le seguían: De cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estamos hablando de un extranjero, de un soldado de Roma, y Jesús lo pone como ejemplo de fe para todo Israel. Y por último llegamos hasta el versículo 26 y 27. Léelo conmigo, por favor. Él les dijo: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Versículo 27. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿Qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas le obedecen? Mateo capítulo 8 no es simplemente una colección de milagros espectaculares. Es una declaración teológica literalmente en movimiento. Cada milagro que Mateo elige registrar acá está diciendo algo muy preciso sobre quién es Jesús y sobre lo que significa creer en él. Empecemos por el leproso. En el mundo judío del siglo I, la lepra no era solo una enfermedad física, era una condena social y religiosa. Un leproso era literalmente un impuro. Nadie lo tocaba, nadie debería tocarlo. Y Jesús extiende la mano y lo toca antes de sanarlo. Y déjame decirte que eso no fue accidental. Jesús no necesitaba tocar para sanar. Lo hizo para decirle a ese hombre y a todos los que miraban que su condición
no lo ponía fuera del alcance de la gracia de Dios, que la impureza del otro no contamina a Jesús. Jesús la deshace. Doctrinalmente, esto nos habla de algo que recorre todo el Nuevo Testamento. Nos enseña que la gracia de Dios alcanza lo que la religión rechaza. Va más allá de lo marginado, de lo roto, de lo que la sociedad etiqueta como intocable. Y lamentablemente, eso sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Y el centurión es una escena que rompe todos los esquemas religiosos de la época. Un gentil, un pagano, un representante del imperio opresor, viene a Jesús con una fe que asombra al propio Hijo de Dios. La clave está en lo que dice: solamente di la palabra. No necesitaba que Jesús vaya físicamente. No necesita un ritual. No necesita intermediarios. Sabe que la única autoridad de Jesús no tiene límites geográficos ni protocolos religiosos. Y esa es la fe que Jesús está celebrando acá. Una fe que confía solamente en la palabra. No necesita verlo para creerlo. Y la tormenta calmada nos lleva al núcleo de todo esto. Los discípulos ya habían escuchado los sermones, habían visto milagros, estaban con Jesús literalmente en la misma barca. Y aún así, cuando la tormenta llegó, el miedo los aplastó. La pregunta de Jesús no es una reprensión realmente, es una pregunta que nos sigue haciendo el día de hoy. ¿Por qué temes si estás conmigo? La calma que vino después no fue el punto final. El punto final fue la pregunta que quedó flotando entre ellos. ¿Quién es este hombre? ¿Sabes que Mateo capítulo 8 habla 3 idiomas distintos que nosotros entendemos muy bien el día de hoy? El primero es el idioma del rechazo. Hay personas que sienten que su historia, su pasado, lo que algún día hicieron o lo que les hicieron, los pone en una categoría de intocables. Que Dios puede alcanzar a otros, pero no a ellos. La mano de Jesús extendida hacia el leproso es la respuesta más directa a todo esto. Nadie está fuera del alcance de su gracia. El segundo idioma es el de la fe sin condiciones. El centurión no puso condiciones, no pidió para nada garantías visibles. No necesitó una señal previa, simplemente confió en la palabra. Y eso el día de hoy, en una cultura que necesita verlo todo para creer, donde todo se mide, donde todo se verifica, donde todo se analiza, ese tipo de fe suena casi radical, pero es exactamente la fe que Jesús celebra. Y el tercer idioma es el de la tormenta. Todos nosotros conocemos la sensación de estar en una barca que nos sacude, una sensación que no controlamos, un miedo que no cede, una crisis que no avisó antes de llegar. Y la pregunta que Jesús hace en esa barca nos la hace a nosotros también. ¿Por qué estamos temiendo? Y Jesús no nos está preguntando esto porque sea una pregunta, digamos, tonta. Nos lo pregunta porque Él está en la barca con nosotros. ¿Cuál es la razón entonces de tener miedo? Si hoy sentís que estás en medio de una tormenta, no te enfoques en ella. Mira a quién está en la barca con vos. Porque la misma autoridad con la que Jesús dijo, sí quiero, sé limpio, con la que dijo, solamente di la palabra y sanará, es la misma con la que calmó el viento y el mar. Esa autoridad no ha caducado, no tiene fecha de vencimiento. Está disponible para vos y para mí el día de hoy. Acompáñame a orar. Padre, hoy venimos con nuestras propias versiones de lepra, de enfermedades, de situaciones que no podemos curar solos, de tormentas que nos superan. Venimos como ese leproso arrodillado, diciéndote que si vos querés, podés. Venimos como ese centurión pidiéndote que solamente digas la palabra. Y venimos también como esos discípulos en la barca,
reconociendo que muchas veces el miedo nos atrapa, nos gana, antes de que nos acordemos de que tú estás con nosotros. Gracias porque tu autoridad no tiene límites, porque tu gracia alcanza lo que nadie puede tocar. Hoy te pedimos, Señor, que calme las tormentas que cada uno está atravesando el día de hoy. Y Padre, te pedimos sobre todo que en medio de ellas podamos escuchar tu voz antes que el ruido del viento. En el nombre de Jesús. Amén. Si deseas que oremos por alguna petición personal, escribinos a oraciones@cemu.com.ar. Siempre es un honor, un privilegio orar por tu vida. Gracia y paz. Si este devocional fue de bendición, no olvides de dejarnos tu like, suscribirte al canal y comentar cómo Dios ha hablado a tu vida el día de hoy.